no pasa. Y eso hizo que mi titular de mi editorial de hoy sea Cristina, el pueblo, la rana y el escorpión. Miren, en la famosa fábula del escorpión y la rana, que no todo el mundo conoce, cuyo origen además sigue resultando incierto y desconocido, trata del encuentro de estas dos criaturas en la orilla de un río. El escorpión le pide a la rana una gentileza imposible, un favor muy difícil de aceptar: que la cruce del otro lado del río. La rana, sabia en la historia de la biología, le dice: conozco muy bien a los de tu especie, y los de tu especie pican a los de mi especie. De ninguna manera te prestaré mi cuerpo para tu empresa. El escorpión hábil con la palabra y con muchísima experiencia en sofismas y artilugios, la hace razonar con este magnífico cuestionamiento que tenía mucha lógica. Rana, no seas idiota. ¿Cómo podés creer que sería capaz de clavarte mi aguijón? Si hiciera eso, mientras cruzamos, ambos moriríamos ahogados. ¿Y cuál sería mi beneficio? La rana vuelve a pensar la situación y encuentra sumamente lógico el razonamiento y el argumento del escorpión, y acepta el viaje. Bueno, será un viaje de ida, ¿no? Porque, lamentablemente, amigos, todos conocemos el final de la historia. En 4 ocasiones, el pueblo, como la rana, creyó en los Kirchner mimetizados como escorpiones. Y ese final de la historia también lo conocemos. Y por eso hace ya un año, un 56% de argentinos decidieron abandonar esta historia para embarcarse en otra que aún no termina de ser escrita. Pero recorramos los primeros capítulos. ¿Me acompañan? Miren, contra todos los pronósticos, Javier Milei ha conseguido fortalecer la gobernabilidad desde una posición de notoria debilidad institucional. Nosotros mismos, hace ya un año, decíamos: no va a poder gobernar. Erramos al pronóstico. Ayer los activos argentinos volvieron a volar. El riesgo país cayó a 743 puntos básicos hoy. Y la brecha cambiaria se redujo, mejor dicho, al 8%. Vale decir, el dólar hoy, el dólar libre, 1.125 pesos contra 1.026 del dólar Banco Nación. Ya prácticamente nada. Los agoreros de siempre estarán clavándose puñales seguramente. Esto ocurre porque los agentes económicos confían en que Milei mantendrá el rumbo y porque el peronismo está en un callejón sin salida. Esto es dato, no relato. Esto último, en buena medida, es producto de la fosilización del kirchnerismo. Se quedaron allá lejos en la historia. No puede dejar de ser lo que es como el famoso escorpión de la fábula. El principal problema del PJ es de liderazgo. Cristina Kirchner obstruye cualquier renovación, rechaza cualquier cuestionamiento, es alérgica
a la menor autocrítica. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, prometió el fin de semana pasado en Santiago del Estero, sin ponerse colorada y con el rostro adusto, cual persona que va a la guerra. Jura una y otra vez que repetirá lo que hizo, que el peronismo perdiera hace un año el balotaje por paliza. Parece que los discursos se los escribiera el gordo Dan, porque no puede haber mejor espectáculo para el gobierno que su principal opositora proponiendo como futuro un pasado de pesadilla, que hasta sus propios seguidores ahora reaccionan viéndolo como tal. La aventura de Alberto Fernández fue calamitosa, no solo por la incapacidad del presidente, sino por el esquema de poder en que se asentaba. Lo hemos dicho desde un comienzo, desde antes de la Asunción. Cristina Kirchner quiso gobernar a través de una marioneta, lo que dio como resultado la parálisis y el deterioro de la gestión. No solo las ideas económicas eran caducas. La estrategia del presidente teledirigido terminó en un verdadero desastre, que por cierto padecemos todos. Y Milei es fruto de ese desastre. No había que asombrarse. La imagen de Cristina Fernández de Kirchner está asimismo manchada por la corrupción. La condena en la causa vialidad y su indecorosa actitud respecto de la pensión presidencial, y son dos clavos más de eso de los que habla metafóricamente Milei, que igual, cuidado, me pareció un muy mal gusto presidencial esa metáfora utilizada por el libertario. Pero tan pocas chances tiene de volver a la Casa Rosada que la Corte Suprema avisó que no se pronunciará en el corto plazo sobre su inhabilidad legal. En otras palabras, nadie intenta proscribirla porque no hace falta. El kirchnerismo está anquilosado, vetusto, y difícilmente el hecho sea reversible. Miren, hoy mismo en la provincia de Buenos Aires hay un revuelo tan grande en el propio kirchnerismo. Renuncia gente que se va de los bloques, otros que vuelven, otros que acusan. El kirchnerismo está anquilosado porque el discurso populista, victimista, estatista, que las 2 veces presidente le endilgó a los santiagueños, pudo haber tenido algún atractivo cuando ella era joven en los años 70 del siglo pasado. Pero más allá de sus falacias inagotables, hoy resulta totalmente anacrónico y no lo cambia. Cree que todavía sus seguidores siguen siendo giles, como se dice en lunfardo. Cristina no entiende que nadie cree más en sus relatos. Lo que hoy se ve es, por dar solo un par de ejemplos, el desastre patrimonial que le causó al Estado argentino la confiscación de YPF y la apropiación de aerolíneas argentinas por parte de la Cámpora y los sindicatos del sector. ¿Y eso por qué? Tan solo por ese absurdo ideologismo, por soberbia, por caprichos, por avaricia, por codicia. Pero nos costó miles de millones de dólares a los argentinos, incluyendo a los pobres que ella dice defender. Debiera haber tenido juicio político en su momento, pero claro, tenía mayoría en todos lados, como sigue teniéndola ahora.
y su brazo ejecutor, el hoy gobernador de Buenos Aires por segunda vez. Recordemos la fábula de la rana y el escorpión también en este caso. Axel Kicillof debiera ir preso por mala praxis si eso estuviera plasmado en alguna ley. Pero claro, si ni siquiera tratan ficha limpia ni extinción de dominios, ¿qué vamos a pedir? Que se condene a aquellos que han jugado a la economía con nuestro futuro, con nuestros pobres inclusive. Sin embargo, ninguno de los dos, ni Cristina ni Axel, se hacen cargo de tamaño desastre, sumado a la emisión sin límites de Sergio Massas, al endeudamiento irresponsable, que después, claro, en el relato se lo endilgan a Macri, que como ahora a Milei debieron y debe pagar los platos rotos, pero con el esfuerzo de todos los argentinos, una vez más. Además, la comparación de la actual conducción económica con la de Martínez de Hoz, Cristina, no hable más de economía. No solo es un sofisma, exige ser explicada a los menores de 50 años que no registran la diferencia y que fueron los que hace un año echaron al peronismo del poder para reemplazarlo con un outsider que agitaba una motosierra en medio de gritos convulsivos. Esa es nuestra Argentina. El problema del peronismo es que sigue sin hacerse cargo de la derrota ni de los desastres. Cuando lo haga, podrá deshacerse de Cristina Kirchner y de su discurso caduco y estará tal vez en condiciones de competir por el poder presidencial. Pero además, deberá surgir una renovación dirigencial, por cierto desmañada, de todo relato, con nuevas ideas, con propuestas coherentes que puedan ser realizadas en el marco de la realidad actual y reconociendo los errores del pasado para no volver a repetirlos. Esto se podrá hacer solo sin Cristina. Amigos, el mundo cambió. Los argentinos cambiamos. Ya no creemos más en el cuento de la rana y el escorpión.